me concede entonces, doctor, unos minutitos, ya Claro, sí. ya próximos a junio. Estamos claros como él firmaba, doctor, ¿verdad? Con Y latina. I latina, ¿verdad? No obstante, hay otros escritores, ¿verdad? Que cuando se refieren al padre José, se refieren, ¿verdad?, a Niebrowski y lo escriben con I griega, ¿verdad? ¿Cuál será la razón? Es decir, en algunos libros, ¿verdad?, de escritores serios aparece así. En la bienvenida que le damos a los turistas en Boaco en el parque aparece con I griega. Con Y. Sí. ¿Cuál será la razón? Por su origen europeo, polaco, pues, alemán. La gente cree que todo va con esa Y, ¿verdad? La Y la ocupan más en esas lenguas extranjeras que en español. Pero conservo yo una carta, la cosa es que no la tengo a mano, donde la mamá del padre José le dice a sus hijos, encuentra su hijo, otro hijo sacerdote y 3 hermanas religiosas, hermanas de la caridad. Les dice, les pido que siempre se firmen en polaco, Niebrowski, y no en alemán, Niebrowski. La mamá les corrige, por lo menos eso. Doña María, así se llamaba ella. Exacto. Entonces había que... Ella no se fija en la Y, sino en nie o ne. Pero entonces de ahí viene pues que más que todo ¿cómo se llama? En polaco y latina. Y estamos hablando que Polonia fue 2 veces ocupada, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y particularmente la provincia donde él nació, que es Alta Silesia, Exacto. fue ocupada y fue el último territorio desocupado por la Alemania nazi. Es decir que ellos vivieron la tragedia, la familia Niebrowski, tanto las 3 hermanas religiosas como los 3 hermanos. Había uno que era sacerdote. Había uno que era sacerdote. Y otro creo que era... Uno era pintor y el otro pintor. fue padre de familia. Sí, Huberto. Exacto. Uno se llama Huberto, que don Emilio Sobalbarro, secretario del padre José, cuando nació el doctor Jaime, le puso Jaime Huberto. Me imagino que... recordando ese nombre. Recordando ese nombre. Hay otra cosa que nos preocupamos, lo que comenzamos a estudiar la historia del padre José Niebrowski, el gran constructor de Boaco, es si él a Ecuador vino convertido en sacerdote, ¿verdad?, o con estudios en sacerdocio, y sí tenemos claro que fue ordenado en la catedral, ¿verdad?, de la provincia de Puerto Viejo, que recientemente sufrió un terremoto, ¿verdad? Sí, y que para ello, para ordenarlo, porque pareciera que la historia recoge de que él tenía estudios avanzados, pero que allí se pidió una despensa y el obispo de la diócesis lo ordenó con una dispensa que vino del Vaticano. ¿Eso así está recogido? Eso está recogido y se ordenó el sacerdote a los 23 años. Y en la costumbre, la ley era que se ordenara de 25. Pero por una cosa especial, por esta dispensa especial, a él lo ordenaron a los 23. Pero tampoco había cumplido el periodo de estudio que requería la orden. No, totalmente. Él en Ecuador fue un sacerdote normal, sí, sin ninguna orden religiosa. Ajá. Un sacerdote normal. Como un misionero, más o exacto, menos. Exacto, sí, pero como un San Pedrano, como decimos aquí. Ajá. Pero él era de la orden paulina. Nada. Y cuando se ordenó, él tenía que estar en alguna... simplemente se hizo un sacerdote. Pero después él ya hecho sacerdote, vivió un tiempo allí y trabajó en la catedral de Puerto Viejo y regresó a Europa. Y en Holanda oyó hablar y se fijó en San Vicente de Paul, y allá en Holanda es donde él se hace paulino. Perfecto. Estamos conversando aquí con uno de los grandes historiadores y hombre
del doctor Armando Inser Barquero, viene siendo como el guardián de la memoria, el centinela más bien de la memoria del padre José Niebrowski, el hombre que hizo posible el desarrollo de este departamento de Huaco, pero también el hombre que impulsó, ¿verdad?, el desarrollo de nuestro municipio con tantas obras como el hospital, la carretera, la planta eléctrica, el sistema de distribución de agua, la fábrica de ladrillo, el cine, la banda musical, etcétera, etcétera. ¿Se me habrá quedado, doctor, alguna obra sin mencionar? La jornada de alfabetización en el campo. Alfabetización. Sí. Como que diseñó una cartilla. Diseñó una cartilla para ayudarle a esta maestra. Primero mandó a preparar a esa muchacha la mandó a preparar a León para que sirvieran de maestras rurales. Y para ayudarle, él mandó a imprimir una cartilla para ayudarle a esa. La cartilla fue tan interesante que el obispo nuestro, en esa época, Monseñor Canuto Reyes Bayal, por su cuenta mandó a imprimir 2000 cartillas más para que ese beneficio no fuera solo en Huaco, sino en toda la diócesis. Sí. Sí, otra cosa que nos preguntamos, padre, con semejante legado de unidad comunitaria y con semejantes obras de progreso que nos dejó como herencia el padre José Niebrowski, y a la luz de los días que vivimos, que apreciamos que nuestra comunidad, por algunos eventos, ¿verdad?, se ha ido como desarticulando, y donde no prima la unidad comunitaria, sino que a veces priman intereses egoístas. Yo la percibo personalmente, ¿verdad?, a partir de lo que observo. 2 comités de fiestas patronales tenemos actualmente, ¿verdad? Las fiestas mismas patrias nos dejan como enconados porque hay competencias que deberían de ser competencias leales, amistosas, armónicas, alegres, de conmemoración de la independencia. Los grupos que están en distintos colegios, centros de educación, ¿verdad?, ya han convertido las fiestas patronales en contradicciones muy antagónicas que nos dejan enconados. Inclusive el aspecto mismo religioso de una manifestación de fe, ¿verdad? Uno aquí escucha normalmente la iglesia católica invita a algún evento, sale otro anuncio, la iglesia evangélica, ¿verdad? Y así pues cada denominación, ¿verdad?, no abona, no nos coordinamos y percibo de que tenemos un nivel de desarticulación. Y la pregunta que yo le hago es, luego de habernos dejado el padre José, ¿verdad?, tan unido, ¿verdad?, donde lo más importante era el impulso de aquellos proyectos de desarrollo, juntándose todos, aún en la diversidad, ¿verdad?, nos juntábamos todos para acometer en conjunto las obras de beneficio de nuestro municipio. ¿Dónde cree usted que estuvo el punto de inflexión? Es decir, ¿dónde fue y en qué momento nos perdimos, ¿verdad? Perdimos el norte, perdimos la brújula para encontrarnos hoy, ¿verdad?, con esta comunidad, con esos síntomas de división preocupantes. Usted como estudioso de la memoria y de la obra y ser el centinela, ¿verdad?, de la historia del padre José Niebrowski, pero que además tuvo la suerte de conocerlo y de alternar con él, de platicar con él, ¿dónde se dio, ¿verdad?, ese giro, ¿verdad? ¿Dónde cree usted que? A medida que fue pasando el tiempo, recuerdo yo primero que cada aniversario luctuoso del padre Niebrowski, cada vez que cumplía años, las escuelas de Huaco iban toditas las escuelas y les pedían a los alumnos, lleve una flor por lo menos, para
depositarla en la tumba del padre. Entonces ya era una cosa religiosa, ir a visitar la tumba del padre el día que cumplía años y le ponían una flor. Eso por parte de los alumnos y por parte de las organizaciones religiosas se servía un almuerzo en el corredor del Hotel Sol Barro, que era la casa cural, almuerzo solo para los pobres. Se les invitaba con tiempo y llegaban y todo el mundo aportaba dinero para darles pues ese almuerzo. Sin embargo, con el pasar de los tiempos y la muerte de los que organizaban eso, se fue perdiendo y se fue perdiendo hasta llegar al día de hoy, que ya ni siquiera saben cómo, de cuándo murió el padre de Don Lera, no saben nada. Y es una cosa no solamente maligna o para Nicaragua, sino que es una mala costumbre ya para toda la América Latina. Tengo entendido, padre, que hasta un himno, me decía a mí doña Amelia Sodal Barro, que había un himno que se cantaba. ¿Es así? Es así, no eres héroe de crueles batallas, sino santo en las lides del bien. Tu recuerdo es aguazo como una pura rosa de Jerusalén. Así empezaba el himno. Yo recuerdo la música, hay gente que todavía, ayer precisamente me la cantó la esposa de don Agustín Martínez, doña Consuelita. Me lo cantó ayer. ¿Cuántas personas, doctor, cree usted que están vivas, que alternaron con el padre José? ¿Y quiénes serían? Ya hay personas muy pocas, todas las que nacieron, digamos, recordemos que el padre murió en el año 42. Sí. Mi hermano Jorge nació en 43, no lo conoció, pero oyó hablar tanto de él aquí sí. en esta casa, que para él la figura del padre, pues él la recuerda muchísimo. Y entonces el tiempo avanza y los que lo conocimos ya somos pocos. Son nombres de personas que no solo que lo conocieron, que pudieron alternar con él. Usted tuvo la suerte de alternar con él. Yo era un niño de 10, 12 años. Cuando Sí, él sí, murió, pero o sea, lo saludó, lo saludé, habló. Padres y tal y tal. Yo tengo 3 recuerdos personales del padre. No recuerdo. Primero, me bautizó. Cuando recién nacido yo. Segundo, cuando yo tenía 4 años de edad, me llevó a caballo por delante a la granja que él tenía, donde ahora es la iglesia del Socorro. Sí. Y tercero, el día que yo recibí mi primera comunión, él me mandó a llamar y me regaló una enorme naranja madura. Qué hermoso. 3 recuerdos. Sí, qué hermoso. Hay otra cosa que los que nos estamos queriendo informar acerca de la obra, vida y legado del padre José, en escritos serios encontramos como unas contradicciones. Por ejemplo, hay quienes sostienen de que el padre José vino un 15 de junio de 1916 y otros que dicen que vino el 19 de junio de 1916. O sea, que hay 4 días allí, ¿verdad? Que no, como que no pegan. Sí, Yo tengo, ¿verdad? Los libros donde está esa contradicción. Según usted, ¿verdad? ¿Cuál sería la fecha? Yo sostengo que sería el 19, porque lo dice don Emilio, y don Emilio, yo respeto todo lo que dice don Emilio, y además él fue su secretario. Sí. Es la persona que tuvo más contacto con el padre mientras el padre vivió aquí en Moaco. Y entonces don Emilio, en su libro Retazo, dice exactamente el 19 de junio. Sí. ¿Y cuál es la otra obra en que dice que fue el 15? Yo tengo un recorte de periódico donde dice que es el 16. Ajá. No pudiera ser que se presentó la siguiente situación. Estando en Granada, en la casa de los Paulinos, le hayan dicho, ve, allá hay un pueblo que es Buaco, puedes irte en bestia, era un día por paso a Panaloya, anda a conocer, ¿verdad? Ve si te gusta te quedas, ¿verdad? Y si no, te regresas. Es decir, esa pudiera ser una hipótesis válida, que vino o el 15 o el 16, se regresó a hacer sus cosas porque él, como ingeniero y arquitecto, ¿verdad? Seguro que cargaba con muchas cosas. Entonces, esa hipótesis puede ser válida, que haya hecho una visita de exploración, conoció, le gustó y regresó el 19, ya oficialmente. Según entiendo yo, cuando él llegó de visita a Granada a saludar a los hijos, que era su amigo,
Monseñor Canuto. Canuto le dijo, mi diócesis abarca Rivas, Granada, Buaco y lo que ha hecho Tales. Sí, era parte. Una diócesis muy grande y no la puedo visitar yo como quisiera. Te ruego dar una visita pastoral, pues, sí, para casar, confirmar, bautizar. Bautizar, el sí. padre vino y cuando él vino a Huaco, venía de Camoapa. Ajá. Venía de Camoapa. Estuvo también en Comalapa porque él recorrió primero unos pueblos lechontales antes de Ese era volver como un corredor natural. Exacto, sí, sí, sí. Y entonces vino aquí, tomó posesión de la iglesia, ordenó las primeras cosas porque la iglesia estaba abandonada, sucia, y entonces él se preocupó por rehabilitarla. En ese tiempo los huaqueños lo vieron trabajar muy bien, y entonces mientras el padre hacía esa diligencia, como 15 días, dice don Emilio, estuvo aquí, los huaqueños se fueron corriendo a Granada, le pidieron al obispo que lo nombrara cura párroco, y el obispo lo hizo. Yo guardo el nombramiento que el obispo le hace como cura párroco de Huaco, Teustepe, Camoapa, Santa Lucía. no, San Lorenzo. San Lorenzo. Así. San José. Ya a San José le queda muy largo porque era a caballo entonces. Ajá. Y estaba atendido por Matagal, entiendo yo. Y entonces, y el obispo le consultó y el padre feliz, claro que sí, yo acepto. Entonces hay que ver la fecha en que se extendió ese documento donde lo nombran cura párroco de Huaco. De Huaco. Así Sí. es. Ahora, volviendo a Huaco y a su historia, pues revisando libros de historia, nosotros siempre hemos entendido que Huaco en la lengua náhuatl quiere decir tierra de encantadores. Sin embargo, otros como Julián N. Guerrero dice que es tierra de cantores, pero en una lengua que no es náhuatl. ¿Cuál será lo más acertado? Usted que es historiador, Walter nosotros... Lehmann era un científico, digamos, un investigador alemán, y vivió muchos años en Centroamérica y recorrió todos estos lugares. Él hacía su trabajo, llevaba su libreta de apuntes, pero a esos apuntes él después necesitaba pasarlos en limpio y tenía una secretaria que escribía máquina en ese tiempo. Y entonces cuando él dijo Huaco, tierra de encantadores, la muchacha vio tierra de cantores y puso tierra de cantores. De ahí vino el error. Ajá. Porque así lo recoge Julián N. Guerrero. Así lo recoge Julián N., pero ahora con el tiempo se sabe que era encantadores y no cantores. Sí. Sobre lo mismo, doctor, de hace unos 15 años para acá, se le ha venido llamando a Huaco ciudad de 2 pisos, ¿verdad? Haciendo referencia a una condición topográfica. Yo, en homenaje, yo escribo muy poco, o mis correspondencias hoy son muy pocas, pero yo, en homenaje al Padre José, mi correspondencia dice Huaco, ciudad Niebroski, ¿verdad? Para mí suena más bonito, ¿verdad? Huaco, José Niebroski, Huaco, ciudad José Niebroski, ¿verdad? Que Huaco, ciudad de 2 pisos. Porque hoy, pues, es como un referente de una condición topográfica, pero hace años significó como una condición de clase, ¿verdad? Un poco se entendía que la gente aquí en la parte alta era la gente económicamente pudiente y que los del bajo, que son varios bajos, ¿verdad? Varios bajos, no es un solo bajo, sino que varios bajos y varios niveles. Debajo pues vivíamos el resto de gente, ¿verdad? Y entonces también se expresaba en los clubes, ¿verdad? De recreación, ¿verdad? Había un club donde se agrupaba la gente pudiente, había otro club y había un club de obreros que a mi parecer era más clasista que el primero, ¿verdad? Porque yo siendo un obrero hice la solicitud para ir al club, ¿verdad? Y me fue elegantemente rechazada, ¿verdad? Por una condición que ellos pusieron, que era hijo natural de un fundador del club, ¿verdad? Y apadrinado por don Víctor López y por don Alfonso García, yo no pude entrar al club de obreros, siendo yo un obrero, pues. Entonces sí era muy marcado eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su opinión, verdad? ¿Qué le parece, verdad? Si al menos este año, en nuestras comunicaciones, ¿verdad? Huaco, ciudad
Niebrowski, ¿verdad? Para mí es mucho mejor que referirme a Huaco, ciudades de 2 pisos, que en la entrada, en el semáforo, así está indicado. ¿Qué opinas sobre eso, Así, doctor? sí, con muchísima razón. Ahí hay muchísima razón. ¿Y cómo podíamos subsanar ese asunto? Recuerdo yo que para el centenario de ser ciudad, para recordar y hacerle propaganda al centenario, la alcaldía en mi tiempo dio a hacer un enorme sello que decía, un sello pero más o menos así de este tamaño, donde el Boaco, Bo, A y esa J, A, con J. sí, esa A era el frontis de la iglesia. Ajá. Bo, A, Co, centenario, no sé qué, y entonces ahora valdría la pena, por lo menos para este año, usar ese sello que diga Ciudad Niebrowski. En homenaje a los 100 Exacto. años. Y pedirle a las autoridades, no sé quién será la alcaldía, que hable con correo de aquí, pues, y diga, van a usar este sello. O sea, durante todo el tiempo. un sello, no un timbre, sino que un sello. Un sello de correo. Exacto. Pudiera ser una bonita iniciativa en homenaje a los 100 años. Sí. Pero además hay otra fecha. En agosto él cumple 150 años de haber nacido. El padre José Niebrowski. Sí. Así es, ¿verdad? Porque él vino aquí de la edad de 50 años y estuvo como párroco 26 años, ¿verdad? Entonces tenemos 2 fechas para conmemorar. Así es. Así es. ¿Algo otra cosa, doctor, para este pequeño documental que estamos grabando en homenaje al Nuestro obispo emérito, Monseñor López Fitoria, dice que lo que él lamenta es que nunca se le hizo un buen monumento al padre Niebrowski. El busto es lo único que tenemos y ese busto se hizo en el primer aniversario de su muerte. Y me imagino que fue iniciativa del padre Antonio Tobar. Fue iniciativa de la niña Manuela Inser, una tía mía. Qué bueno, aclarar. Una tía mía, y entonces ella fue la que salió a recoger. Ernesto Brown hizo el busto y es lo más parecido que he visto. Ahora dice, vamos, hagámosle un monumento allá, le traigo, pero algo que sea grande, que se vea, pues. Y entonces allá del tamaño de la estatura de él, de hombre grande. Era hombre grande. La cosa es que anda un grupo de muchachas y personas serias promoviendo ciertas actividades para recoger fondos y ver si se logra hacer ese monumento. Sí, a esa temprana edad, ¿cómo pudo el padre lograr? Porque él era el ingeniero eléctrico y además arquitecto. O sea, que él podía estar estudiando su carrera como profesional y a la vez estar estudiando para religioso. Eso es así, es decir, tenía tanto talento que hacía derroche de talento, porque no cualquiera a los 23 años, ¿verdad? Es profesional. ¿Cómo interpreta usted eso, doctor? Siendo el padre Niebrowski un hombre de unos 20 años, o tal vez menos, 18, 17, y viviendo todavía en su tierra natal y estando con su padre, inició y hizo estudios de mecánica y cosas así difíciles. Sí. Y estando allí llegó un obispo, Paulino, a recoger gente que podía, y entonces lo convenció y se lo llevó con el visto bueno de su padre. Entonces el padre inició esos estudios de ciencia, sí. Estando jovencito todavía, antes de iniciar sus estudios de sacerdote. O sea que paralelamente él, ¿verdad?, llevaba los estudios. Claro que después ya tuvo que dejar eso y dedicarse un poco más a la... Doctor, actualmente usted está escribiendo las memorias del padre José Niebrowski, porque lo miro aquí en el corredor de su casa, atareado con apuntes. Estamos frente al parto de un nuevo libro. Alta y celeste artesanía. Ese es el título del nuevo libro, que es la vida del padre Niebrowski. Para poderlo escribir he tenido que movilizarme, sobre todo sabiendo en los lugares donde él estuvo. Ahorita hay paulinos en Guatemala y nos dirigimos a ellos para que nos ayudaran y ellos nos pusieron en contacto con el archivo de Roma. Y entonces tenemos correspondencia con el archivo de Roma. Luego, los lugares más cercanos que estuvo aquí, Ecuador, donde he escrito, pero ahí nadie contesta.
como vivió en Costa Rica y posteriormente en Honduras, antes de venir a Huaco, entonces he ido varias veces a Costa Rica, he consultado los archivos de allí, sobre todo el archivo nacional. Muy curioso todo lo que uno puede encontrar ahí. Y el archivo diocesano, de donde saque, por ejemplo, esta firma que tengo. Sí. Luego he ido varias veces a Honduras también a recoger datos sobre la labor que él hizo ahí. En Honduras, en Costa Rica vivió 7 años en una montaña acompañando a los indios Perrabás. Aprendió En Costa Rica. En Costa Rica, 7 años, desde 1900 a 1907, 1909. Con los indígenas. Simplemente con los indígenas. O sea, que él tenía vocación para la gente humilde, Exacto. para la gente que... Los pobres son los pobres. mi peso y mi dolor. O sea, él estaría en línea muy consistente con el Papa Francisco, es decir, en esa preferencia por los desamparados, los marginados, los apartados. Es decir, esa era como una opción para ellos. Un poco es la línea de los jesuitas, ¿verdad? Pero también los paulinos tienen esa vocación por los más desposeídos, más vulnerables, así es. Esa era parte de su vocación del padre José. Justamente. ¿Y cuándo tendremos ese libro, doctor? ¿Para cuándo más o menos? Yo quisiera tenerlo para el 19 de julio, pero es imposible. Bueno, esto ya es aparte. Esto únicamente tiene que ver, doctor, con nuestra familia Rivas y la familia Ortega. Nosotros nos sentimos desde hace muchos años bien ligados como amigos de toda la vida, ¿verdad? Usted conoció muy bien a José Jesús Rivas, ¿verdad? Y fui testigo de la amistad de mi hermana Ticha Ortega con doña Carmen. Doña Carmen a mí me dispensó un cariño muy, muy especial, ¿verdad? Yo quisiera conocer, ¿verdad?, su opinión sobre estas dos familias, ¿verdad? Yo diría 3 familias, ¿verdad?, que hemos podido construir una relación de amistad en base a principios, independientemente, ¿verdad?, de los avatares de la sí, vida. de los avatares de la vida, ¿verdad?, y de las diversidades, ¿verdad? Hemos podido construir una relación que tiene un sustento, ¿verdad?, en principios éticos, ¿verdad?, y en principios de mucha formación de nuestra familia. ¿Cuál es su opinión sobre Yo creo que las cosas que se inician en la niñez de uno son las cosas que perduran. Uno tiene entonces el alma limpia, sin ninguna malicia para nada, y si uno tiene un amigo, ese es el amigo y uno lo quiere y nunca lo va a traicionar. Entonces son las amistades que perduran, y precisamente en este caso esta amistad comenzó desde el tiempo del colegio, de los colegios, digamos, cuando ustedes estaban en primaria. Ahí se conocieron, ahí empezaron a quererse y gracias a Dios, pues, hasta el último día, eso sigue vivo. En otras palabras, las amistades verdaderas trascienden a los hijos. Es así. Si uno sabe dirigirlas, sí, Sí, sí. Yo me siento muy amigo de sus hijos. Así. Sí, yo miro a Trilce, miro a Armandito y trasciende, pues, y el recuerdo vivo de doña Carmen. ¿Cómo ha ido usted encajando esa tremenda ausencia de doña Carmen? Esto a lo mejor es bien personal, porque me imagino que con ella se llevó gran parte de su vida y usted se quedó con gran parte de ella. Así, sí. ¿Cómo ha podido sobrellevar estos años, doctor? Es difícil, muy difícil de sobrellevarlo, pero mientras uno tenga tantos recuerdos bonitos en la mente, pues la cosa funciona. Precisamente ayer, antier, con la muerte de Francis Núñez, la esposa Mi de comadre. yo llegué a darle un abrazo a la hora de la misa al profesor y me dice, ya somos del mismo gremio. Y yo pensé, si supieras lo que te espera, amigo. El compadre Víctor López. Así, sí. Bueno, doctor, ya no le quito más tiempo, le agradezco mucho, ¿verdad? Voy a pasarlo en memoria, este pequeño documental. Voy a ir a esos lugares emblemáticos de la obra. Ya tengo algunas tomas, ¿verdad?
y le voy a hacer llegar el pequeño documental agradecido. Y como siempre, ¿verdad? Un gran amigo. Un fuerte abrazo. Buenos días, doctor. Muchas gracias.